El conglomerado de empresas conocido como Grupo Salinas tiene sus raíces en el comercio de electrodomésticos y muebles fundado por la familia Salinas en Monterrey. Desde los años 80, comandado por Ricardo Salinas Pliego, el grupo se ha diversificado y ha crecido de manera impresionante, sustancial, convirtiéndose en uno de los consorcios empresariales más importantes del país. Habría que ver cómo. Con la reforma del artículo 28 constitucional en 2020, para prohibir condonaciones de impuestos que se estilaba, el SAT inició auditorías mucho más profundas, más agresivas, y entre ellos el Grupo Salinas, iniciando así una, digamos, disputa larga con las autoridades fiscales que ha tomado tintes políticos. El día de hoy tenemos como invitado en el estudio a un destacado periodista, Álvaro Delgado Gómez, quien se ha especializado en el periodismo político y la verdad es de los que más le ha metido a este tema de Salinas Pliego. Y la verdad yo agradezco mucho su presencia y que nos ayude a entender esta relación entre la deuda, el SAT, la política y lo que viene. Así es que le invito a que veamos una cápsula aquí en el Hilo Negro que nos da algunos datos para tener un piso parejo común. Veamos la cápsula. La batalla legal de Ricardo Salinas Pliego para evitar el pago de sus adeudos fiscales ha llegado a un punto crítico. Tras más de 5 años de litigios, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó resolver los primeros juicios, cuyo monto ronda cerca de los 50,000 millones de pesos. Durante ese tiempo, Salinas Pliego ha presentado más de 100 recursos legales con los que ha buscado entorpecer las decisiones judiciales. Los expedientes muestran que Grupo Electra, TV Azteca y Total Play han promovido al menos 112 juicios con el objetivo de evitar o posponer el pago de impuestos acumulados entre 2008 y 2016. Uno de los casos más relevantes es el amparo directo en revisión, con el que Grupo Electra intenta revertir el pago de más de 33,000 millones de pesos. Solo ese expediente acumula 28 recursos de prórroga. A pesar de la magnitud de los adeudos, el empresario sostiene que ha sido víctima de persecución política y cobros injustificados. En recientes declaraciones, afirmó que las instituciones están cooptadas por intereses políticos y que en realidad está enfrentando cobros dobles, inconstitucionales e inmorales. La presidenta Sheinbaum ha informado que el gobierno siempre actuó conforme a la ley y que las deudas no se politizan, se pagan. En las próximas semanas, el Pleno de la Corte podría destrabar y resolver el resto de los juicios pendientes. Mientras tanto, la tensión política y la presión pública aumentan. La deuda de Salinas Pliego, sus implicaciones políticas. Y la primera pregunta, y te agradezco tu presencia, querido Álvaro, es cómo entender esta deuda. ¿Cómo es que ha crecido tanto? Estamos hablando de cifras estratosféricas. 74 mil millones de pesos. ¿Cómo se llega a esto? Y tu impresión, sobre todo, si hubo omisión, si hubo complicidades de administraciones pasadas y la envergadura que tiene esta deuda. Bueno, lo primero que hay que decir, Bernardo, además de darte las gracias por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio, es que es una deuda vieja. Es verdad que en junio la presidenta de México dijo que el adeudo conjunto de Ricardo Salinas Pliego del grupo Salinas ascendía a 74,000 millones de pesos. Pero lo que también debe puntualizarse es que se trata de una deuda vieja. De hecho, lo que resolvió apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya pague Salinas Pliego son 7 asuntos denominados créditos fiscales. Vamos a llamarle, como hablamos las personas comunes y corrientes, deudas. Estas 7 deudas que suman pues alrededor de 59,000 millones de pesos, solamente esos 7 deudas, vienen desde el 2008.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Solamente de Grupo Electra y de Televisión Azteca. Es decir, se trata de deudas que Ricardo Salinas Pliego no pagó en su momento, desde hace más de 15 años, desde el 2008. Y no ha pagado porque ha litigado ante tribunales y los tribunales nunca le han dado la razón. Eso también es muy importante puntualizarlo. No el Poder Judicial electo en las elecciones del 1 de junio, no, el Poder Judicial anterior. Y bueno, hay, además de estos 49,000 millones de pesos que ya tiene que pagar, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo final, ya no hay otra instancia ni en México ni en el mundo para que Salinas Pliego pague. Pero hay otras deudas que son también anteriores al 2018, no son deudas que se hayan acumulado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, no. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, en las negociaciones que tuvo con Ricardo Salinas Pliego, le ofreció una quita, un descuento, aparte de esa deuda. El mismo López Obrador lo dijo, le ofreció descontarle por recargos, por multas, 8,000 millones de pesos. Yo mismo escribí criticando justamente ese arreglo. Escribí una columna, que es mi espacio de opinión, que decía el enjuague López Obrador Salinas Pliego. Y el inaceptable enjuague que luego, precisamente, López Obrador hasta me dijo, bueno, qué bueno que Ricardo Salinas Pliego no aceptó la oferta que yo le hice, porque hubiera habido muchas críticas como la que tú me hiciste, dijo López Obrador en marzo del año pasado, cuando yo publiqué un reportaje en Sin Embargo, en el diario digital Sin Embargo, en el que por primera vez un medio de comunicación publicaba que la deuda de Ricardo Salinas Pliego era superior a los 60,000 millones de pesos. Y a raíz de eso es que López Obrador, a pregunta expresa mía, manda llamar a la procuradora fiscal y al titular del SAT para públicamente decir a cuánto ascendía la deuda de Salinas Pliego. A 63,000 millones de pesos en marzo del año pasado. Digo todo esto, y perdón que me extienda, Bernardo, porque es importante que la gente sepa que la deuda principal de Salinas Pliego viene desde el gobierno de Felipe Calderón y luego en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo que acaba de resolverse en la Corte es desde entonces. Todavía hay una deuda pendiente que es previa a la prohibición a nivel constitucional de la condonación de impuestos en México. Y eso es lo que ha hecho, obviamente, que Salinas Pliego monte en cólera y despliegue un activismo como ningún magnate lo había hecho antes. Álvaro, una cuestión central es que pareciera ser que el modelo de negocio de Salinas Pliego es no pagar impuestos, porque también debe en Estados Unidos y en otros lados. Y ahora tiene una narrativa de víctima, se deja sentir, se deja ver en los medios y sobre todo en su TV Azteca, que es una víctima de acoso político. Y por lo tanto, entonces, esta narrativa de víctima es acompañada de una crítica feroz a un sistema autoritario que quiere disolverlo y que está contra los empresarios y emula a otras empresas que también el SAT ha sido severa, como Samsung o como otras más.
¿Qué piensas de esta postura que tiene Salinas? Pues es muy tramposo. Siempre ha sido un tramposo Salinas Pliego. Es el sello de la casa. Eh, Hace no mucho, empezando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hasta la mitad del gobierno, era su amigo Andrés Manuel López Obrador. Oh, qué gran presidente. ¿Por qué? Por tramposo. Él apostaba a que por la amistad con López Obrador le iban a condonar, no le iban a cobrar la deuda, y se equivocó. Y por eso ahora despliega esta campaña. Pero en efecto tiene que ver con ese modelo de negocios. El no pagar impuestos recurriendo no solamente al litigio, sino a la relación personalísima con presidentes, con Peña, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Carlos Salinas. Entonces, es un modelo de negocio que ya tronó, y ya tronó él mismo y su grupo económico. Salinas Pliego y el grupo Salinas está en la quiebra. Y si no está en la quiebra después de pagar, se va a quedar en circunstancias muy vulnerables, pero pues de esto no tiene la culpa nadie más que él mismo. Él es el que ha tomado las decisiones que lo han conducido a esta bancarrota en la que se encuentra ahora. Muy bien, vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando en torno a esta deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego con el SAT, con nosotros los mexicanos, en el fondo, y que las consecuencias que está teniendo es una rebeldía muy radical frente a el sistema político actual, frente al gobierno, haciéndose pasar por víctima y haciéndose pasar por un perseguido político. Vamos a seguir conversando, estamos conversando por supuesto con Álvaro Delgado sobre un tema, él se la sabe de todas sobre el tema. Un momento y regresamos. Regresamos, estamos conversando con Álvaro Delgado, un tema muy espinoso, muy actual, que sigue en litigio en diferentes instancias, sobre todo en la Corte. Y bueno, ahí está, las implicaciones políticas, hasta culturales, mediáticas, que tiene esta enorme deuda que Salinas Pliego debe, no al SAT, no al gobierno, a nosotros los mexicanos. Digo, nos toca pagar y a veces dice, ¡ay, caray! Fue duro el ramalazo de este año, pero ni hablar, es una obligación, digamos, hasta cívica, ciudadana, el colaborar con diferentes aspectos. Álvaro, Salinas Pliego ha manifestado su interés por la presidencia de la República. Leo textual lo que ha declarado. Yo sé conducir el barco y ellos lo saben, ¿no? Como diciendo, yo lo sé todo. Y además después señala que el país debe manejarse como una empresa. Eso, ¿dónde lo he escuchado? Creo que con Fox, y miren nada más a dónde acabó Fox. Pero también a nivel internacional, magnates de los medios de comunicación han sido presidentes de la República. Me refiero a Silvio Berlusconi, magnate de RAI en Italia. Y mira nada más cómo acabó, los escándalos que tuvo, etcétera. Pero tenemos un ejemplo también latinoamericano que es Sebastián Piñera, que lamentablemente murió en un accidente aéreo, pero que su segundo mandato terminó en un desastre que desemboca en una nueva constitución en Chile. ¿Cómo ves este giro que está dando, está planteando, está sembrando Salinas Pliego? No estoy seguro de que él quiera ser ni candidato presidencial. Él sabe que no
tiene respaldo popular. Él mismo ha dicho que él no nació para ser empleado y el presidente de México es empleado de los mexicanos. En realidad, todo tiene que ver con que no quiere pagar impuestos. Ya llegó la hora de eso. Lo que quiere es venganza, lo que quiere es caos, lo que quiere es generar evidentemente un escenario de venganza que le impida pues cumplir con lo que ya es una última palabra en una parte de su deuda. En la Corte solamente hay otros 2 asuntos de pocos montos, pero pues va a tener que pagar como va a tener que pagar lo otro. Yo por eso no veo que pueda Ricardo Salinas Pliego ser candidato a la presidencia. Políticamente lo ves inviable, si yo coincido contigo. Pues sí. Sin embargo, bueno, pues agita y aprieta el botón de pánico y crea todas estas redes, etcétera. Deja preguntarte una cosa. Dada la cantidad monstruosa que tiene que pagar, su situación es vulnerable. Muchos han dicho, no va a poder pagar esta deuda. ¿Qué escenarios ves? ¿Una negociación pactada, con pago? Está en la ley. O lo que dice la ley que puede ser embargo. ¿Qué escenarios estás viendo? Si no paga de manera voluntaria, puede puede embargar la autoridad. Pero yo creo que tiene que hacer un acuerdo. Eso también está previsto en la ley. Lo que es cierto es que va a tener que pagar, voluntaria o forzosamente. Otro aspecto importante es que últimamente se le ha planteado conspiraciones, esta marcha que tuvimos de la generación Z, sus familiares que han estado y que tú has reportado detrás, digamos, de las redes sociales, las negociaciones que ha hecho con los partidos políticos, esta sensación de crear, como decías hace un momento, caos, apretar el botón de pánico que le ha funcionado muy bien a la derecha, le funcionó a Bolsonaro, le funcionó a Milei, le ha funcionado, vaya, hasta a Trump en algunos momentos. Es decir, ¿cómo calificas el comportamiento político de Salinas Pliego? ¿Es desesperación? ¿Es Pues sí, Adelante. es enojo, es furia, pero yo creo que ningún país de los que has mencionado, ni personajes, se asemeja al caso mexicano. Nunca hay que minimizar, menos a personajes que tienen poder económico y poder mediático y poder político como Salinas Pliego. Pero las iniciativas que él ha generado no han provocado adhesión. Hasta los propios partidos lo ven con cierta reserva. Hasta oligarcas como él lo ven de lejos. Salinas Pliego en realidad está en un acto de desesperación, sí estableciendo puentes, alianzas, como con Enrique Krause, con la intelectualidad de derecha de México, y al mismo tiempo que está reclutando otros personajillos como el Derecha Diario, que es propiedad de un español permanentemente asociado a la mentira, o activistas de extrema derecha que lo que menos tienen, todos en su conjunto, son base social. Y eso es lo que le falta a Salinas Pliego. Por eso la gente no sale en su defensa. No, es un hombre aborrecido. Y si llena la Arena Ciudad de México ahora en su cumpleaños 70, fue porque regala boletos y la gente, pues alguna a fuerza, otra por voluntad, para irse a entretener un rato. No tiene base social, Bernardo, esa es la realidad de las cosas. Bueno, ahora vamos a una de las últimas cuestiones que me gustaría escuchar tu opinión, y es el comportamiento de los medios de comunicación. Sobre todo, ¿cómo calificas la postura de TV Azteca, en donde muchos periodistas, incluso algunos de ellos con una trayectoria, con renombre, han visto degradadas, digamos, su contenido? ¿Cómo calificas en términos mediáticos esta polémica que ha desatado Salinas Pliego con el gobierno actual? Pues los medios, sus 3
canales están a su servicio, hacen lo que él diga. Yo no veo a nadie de renombre en esos canales, ¿eh? Son pues empleados que algunos por necesidad, otros porque creen en él, pero realmente hay en la historia de Televisión Azteca, desde que Carlos Salinas se lo entregó a Salinas Pliego con dinero de Raúl Salinas de Gortari, nunca ha habido en realidad pues calidad informativa, calidad de nada, es telebasura. Entonces, cada vez con menos credibilidad, si alguna vez la tuvieron. Insisto, no minimizo, pero la verdad, ver que por primera vez salen a la calle a darle cobertura a una marcha, pues está bien, siquiera que se asoleen. ¿Quién de los lectores de noticias de TV Azteca tiene credibilidad o tiene por lo menos una trayectoria profesional acreditada? Ninguno. Muy bien, pues no me resta más que pedirte una conclusión, un remate para entender esta relación entre la deuda increíblemente monstruosa que tiene Salinas Pliego ante el SAT de impuestos, sus implicaciones políticas, sus implicaciones mediáticas. Me gustaría mucho escuchar tus escenarios. Ya los has dicho, tiene que pagar. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Mira, él ha dicho que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy ignorante. La Corte resuelve solamente cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga y concluye si hay violaciones de un Estado, en este caso el mexicano, no un gobierno, un Estado, en derechos humanos de una persona o de un grupo, no de una empresa. Entonces, yo creo que va a seguir el forcejeo, va a querer forzar a que inclusive haya amenazas de quitarle la concesión o que lo puedan encarcelar. Él va a seguir estirando la liga. Creo que se va a seguir equivocando. Pues muy bien, Álvaro Delgado, muchas gracias por esta ilustración que nos has dado sobre el tema. Creo que voy a dormir más tranquilo esta noche con lo que nos has dicho. Estaba yo más preocupado, sobre todo por los vínculos que hay y sobre todo por el talante, porque él viene de una familia de la ultraderecha mexicana. Su padre financió al Yunque y eso lo hace particularmente peligroso en un contexto que está, digamos, burbujeante en términos de la ultraderecha, ya no solamente en Europa, sino también en América Latina. Pero esto que nos dices, por lo menos, plantea un escenario distinto. Así es que yo te agradezco mucho, Álvaro, y seguimos atentos al tema. Yo también, muchas gracias a ti, Bernardo, y gracias también al auditorio. Al auditorio hay que agradecerle por compartir su tiempo, su espacio, y por supuesto, le espero la próxima semana. Yo soy Bernardo Barranco y este es El Hilo Negro.